Bien, continuamos entonces con la cuestión de la demostración de la existencia de Dios. Me gustaría hacer alguna precisión sobre el vídeo anterior en el que expuse de forma muy sumaria los 5 argumentos que da Santo Tomás de Aquino, ¿no? A mí me parece, aunque esto es un asunto discutido y discutible, pero a mí me parece que solamente la visión panorámica que dan las 5 pruebas propiamente se puede decir que producen la evidencia racional mediata, es decir, a través de esas pruebas se llega a la evidencia racional de que Dios existe. No basta con una sola, digamos, tomada aisladamente. Esto es un asunto discutible, pero a mí me parece que en el fondo todas ellas forman un plexo, digamos, una unidad. Y solamente la visión panorámica que da el conjunto de las 5 conclusiones, efectivamente, nos induce a la afirmación racional de que Dios existe. Un primer motor inmóvil, que es la conclusión de la primera vía, por cierto, la primera vía de Santo Tomás es la reelaboración de un argumento que ya había formulado Aristóteles, ¿no? Y la segunda también, la causalidad, ¿no? La vía que lleva a Dios como primera causa incausada, ¿no? Pues en cierto modo, Aristóteles pensaba que el primer motor inmóvil pues era una estrella, un astro, bueno, pues realmente muy peculiar, un astro que desde su quietud organiza, pues en cierto modo, el movimiento de todos los demás astros, ¿no? Algo parecido, ¿verdad? Pues al director de una orquesta, ¿no? Pues el instrumento que usa, la batuta, no suena. Y sin embargo, es lo que hace posible que todos los demás instrumentos que suenan suenen sinfónicamente, es decir, conjuntamente, produciendo pues eso, la misma música, ¿no? Bueno, pues él pensaba que el primer motor inmóvil era como una especie de director de orquesta que está dirigiendo la música celestial, el baile, ¿verdad? Pues que interpretan con sus movimientos perfectamente sincronizados todos los astros del universo. Por tanto, en principio Aristóteles no estaba pensando en el Dios de los cristianos, ¿no? Pero si ese concepto del primer motor inmóvil se pone en relación con el concepto de primera causa incausada, con el concepto de ser absolutamente necesario o ser necesario por sí, no por otro, hipotéticamente necesario, que es el resultado de la tercera vía, si a su vez ese concepto se enriquece con la percepción que da la idea de un ser máximamente perfecto y además con la percepción que da la quinta de ser un ser inteligente, un ente que sea todas esas 5 cosas a la vez no puede ser otro que el que todos llaman Dios. Y en ese sentido a mí me parece que la demostración filosófica de Dios, demostración metafísica, pues es el resultado de la panorámica conjunta que ofrecen los 5 argumentos, las 5 vías. Para que esos argumentos funcionen, únicamente hace falta presuponer 2 cosas que en la época en la que Aristóteles los formuló
pues todo el mundo daba por supuestas y sin embargo hoy en día una buena parte del gremio filosófico las cuestiona, que son, en primer lugar, la inteligibilidad de lo real. O sea, que las cosas en principio se dejan conocer. Esto es algo que Santo Tomás no se molesta en mostrar porque en la época en la que él vivió y cuando él formuló estos argumentos, nadie cuestionaba que, bueno, evidentemente hay cosas que son más difíciles de conocer que otras, pero en lo que tienen de reales, o sea, de ser, en cierto modo lo tienen de invitación al conocimiento, a que la inteligencia humana las entienda, o sea, las penetre, las comprenda, ¿no? Ya digo que esto hoy en día es un supuesto que mucha gente en el gremio filosófico sobre todo no da por supuesto. Y ese es el origen de que quizá estas pruebas hoy en día puedan ser cuestionadas por muchos filósofos. Y en segundo término, digamos, un segundo supuesto que obra en la infraestructura de estos argumentos, que no está explícitamente tematizado, pero desde luego implícitamente sí que está presente en todos ellos, es el principio de causalidad. Ya vimos que la segunda premisa de todos los argumentos, en cierto modo, es una aplicación del principio de causalidad. Es decir, el axioma según el cual todo lo que comienza a ser necesita de algo que lo ponga en el ser. Todo efecto tiene una causa. Bueno, esto es una mala formulación del principio de causalidad porque es puramente tautológica. Pero el axioma, el principio, digamos, según el cual todo lo que comienza a ser necesita de algo que lo ponga en el ser, esto sí que sería una buena formulación del principio de causalidad metafísico, pues ya digo, es un axioma que obra en el supuesto básico de todas estas pruebas, como premisa implícita, aunque se formula explícitamente en la segunda premisa de estos argumentos, y sin embargo hoy en día, pues sobre todo después de Hume, ese filósofo empirista inglés del siglo XVIII, que hace una crítica, a mí me parece que muy incompleta y muy imperfecta, pero que ha seducido a muchos filósofos, hace una crítica del principio de causalidad. El principio de causalidad no es demostrable, no es cognoscitivo, no nos hace saber nada de la realidad. Ahora, si no tiene validez cognoscitiva el principio de causalidad y el concepto mismo de causa o efecto, pues entonces no se puede dar razón del porqué de nada. El propio Hume, que en ese sentido es consecuente, pues dice que la ciencia no tiene ningún valor cognoscitivo, porque la ciencia siempre intenta explicar las causas de lo que estudia, o sea, el porqué de las cosas. Por tanto, ningún argumento racional, según Hume, tiene valor cognoscitivo. Y tampoco, por supuesto, las demostraciones filosóficas y concretamente las 5 que propone Santo Tomás. Ahora bien, si se admiten esos dos supuestos, que es algo que ninguna demostración, por decirlo así, se detiene a demostrar, los principios de la demostración no son demostrables, son axiomas, o bien porque sean supuestos o bien porque sean evidencias indemostrables, dado que demostrar es hacer evidente algo que previamente no lo es, ¿no? Bueno, pues si se admiten estos dos supuestos básicos, es decir, que la realidad se deja conocer y segundo, que nosotros podemos conocerla, aunque imperfectamente, y dar razón de ella, explicar también su porqué, pues efectivamente estas pruebas de Santo Tomás funcionan.
aunque, insisto, el resultado de ellas no sea un conocimiento de lo que Dios es, dan certeza racional acerca de que es, o sea, de que existe. Bien, ha habido otros argumentos formulados por filósofos con más o menos acierto que tratan de demostrar la existencia de Dios. De uno de ellos, pues ya nos referimos, el argumento famoso de San Anselmo, y más o menos en un linaje de pensamiento parecido al de San Anselmo, pues algunos argumentos que han formulado filósofos racionalistas, por ejemplo, Descartes o Leibniz. Uno quizá formulado por Leibniz, pues que ha tenido un cierto recorrido en el discurso filosófico, está basado en la idea de que hay verdades eternas. Es el famoso argumento de las verdades eternas. Leibniz distingue dos tipos de proposiciones verdaderas. Algunas que enuncian verdades de hecho y otras verdades que no son de hecho, digamos, sino de derecho. A las primeras les llama verdades de hecho, fácticas, y a las segundas les llama verdades apodícticas o de razón. Por ejemplo, el juicio que dice está lloviendo, ese es un juicio que es verdadero solo si de hecho está lloviendo, pero no siempre es verdadero. Y sin embargo hay algunas proposiciones que son verdaderas siempre. En ese sentido se puede decir que su verdad es eterna, ¿no? O sea, no dependen del tiempo, del momento, de la circunstancia. Por ejemplo, 2 y 2 son 4. Eso es verdad ahora, lo fue ayer, lo será pasado mañana, y no solamente en el planeta Tierra, sino en Marte o en cualquier otro mundo posible, ¿no? Eso es una cosa de la que habló mucho Leibniz, los infinitos mundos posibles. Pues en todos los infinitos mundos posibles, y además siempre, pues será verdad, por ejemplo, una ecuación matemática verdadera. Bueno, pues en el fondo el argumento discurre de una forma muy intuitiva diciendo que, bueno, o sea, nosotros somos seres temporales, somos seres finitos también en el tiempo. En nuestra inteligencia no cabe la infinitud ni la eternidad, nada más que si un ser infinito y eterno efectivamente ha sembrado esa idea en nosotros, como una idea innata. Nosotros no podemos tener la idea de algo infinito o la idea de algo eterno. En el fondo, este es el régimen del argumento de Leibniz y también de un argumento parecido que formuló Descartes para demostrar la existencia de Dios, ¿no? Esas ideas son, digamos, tan absolutamente trascendentes al régimen, a la estructura y a la condición de la inteligencia humana, que aunque sean ideas innatas, según Descartes, que estén en nosotros antes de cualquier experiencia, no estén extraídas de nuestra vivencia o de nuestra experiencia, sin embargo no pueden ser explicadas su presencia en nosotros si no es efectivamente porque alguien las ha puesto, alguien que es eterno e infinito, las ha puesto innatamente en nosotros. Es decir, nos las ha dado en nuestro bagaje estructural cognoscitivo, ¿no? Bien, yo en el texto que les he dejado, el texto escrito, ¿verdad? Pues también hago referencia a una cierta variante de este argumento de las verdades eternas que encontré en un filósofo recientemente fallecido, un filósofo alemán al que yo le tengo un gran aprecio, le he traducido varios libros,
se llama Robert Spemann. No me voy a referir aquí a él, el escrito está explicado de forma muy resumida, pero en el fondo es una cierta variante, a mí me parece que muy inteligente, realmente muy ingeniosa, pues de este argumento que ya formuló Leibniz. Luego hay también una serie de argumentos, no tanto metafísicos, sino más bien morales, basados en la vivencia, en la experiencia moral del ser humano. Y yo destacaría dos. Uno muy conocido con el nombre de argumento eudemonológico, es una palabra un poco rara, pero es una palabra griega. Eudaimonía en griego significa felicidad. Y es un argumento que formula de manera realmente muy persuasiva San Agustín, también partiendo de su propia experiencia vital, que está maravillosamente descrita en el libro de las Confesiones de San Agustín, que si no lo han leído ustedes, se lo recomiendo vivamente, no solamente por su valor filosófico, también por su valor literario. San Agustín era maestro de retórica y es un personaje con gran valor literario. Bueno, que en el fondo viene a mostrar que todos los bienes de los que somos capaces de lograr en nuestra vida siempre nos dejan insatisfechos. Incluso por mucho que los deseemos, por muy intensa que sea nuestra volición, nuestro impulso hacia ellos, si alguna vez los alcanzamos, pues aunque proporcionan una satisfacción inmediata, pero es una satisfacción que muy pronto se torna en insatisfacción. Los bienes de este mundo son muy limitados y siempre prometen mucho más que lo que pueden dar realmente, ¿no? Y eso tiene mucho que ver también con la experiencia moral de San Agustín y con el itinerario que le condujo hasta la fe cristiana, que está muy bien contado en ese libro de las Confesiones, ¿no? Bueno, pues en el fondo lo que viene a decir, dicho de manera muy sumaria y muy tosca, él lo explica mucho mejor, más brillantemente, ¿no? Es que en todo ser humano, que es un ser finito, habita una ansia infinita de bien infinito. Una ansia que solamente podría saciarse con un bien muy superior a todos los bienes de los que tenemos experiencia o podemos lograr o desear. Si no existiera, digamos, Dios, entendiendo por Dios un bien máximo, un ser máximamente bueno, un supremo bien, capaz de satisfacer infinitamente ese ansia de felicidad, digamos, de plenitud, de bien, ¿no?, que habita en todo ser humano, pues efectivamente la vida humana sería una auténtica pasión inútil, ¿no?, como diría Sartre, ¿no? Sería una auténtica puñeta, decimos en mi tierra, ¿no? No sé, un mal hado, ¿no? Pues el vivir. Luego tiene que haber, hay, por decirlo así, como un impulso en la naturaleza humana que nos lleva a afirmar en la existencia de Dios como el único bien capaz de satisfacer al ser humano. San Agustín tiene una famosa frase en las Confesiones que lo formula así, ¿no? Estamos hechos Señor para ti y nuestro corazón no puede satisfacerse hasta que se sacie de ti, más o menos. Esta es la idea. Como saben ustedes, ese libro, pues un libro, por supuesto, de gran profundidad filosófica y teológica, pero también es un libro de oración. Es un libro que está escrito dirigiéndose el autor a Dios. Bueno, pues
Eso es un argumento que realmente es muy persuasivo. Yo creo que no demuestra la existencia de Dios. Lo único que hace es mostrar que efectivamente hay en todo ser humano una ansia de plenitud, de infinitud, que no podemos satisfacer nunca con los bienes que podemos lograr en esta vida. Pero eso no hace imposible pensar que la vida humana es un absurdo, es una pasión inútil. Ha habido filósofos listos que eso lo han pensado, por ejemplo Nietzsche. En general, el planteamiento nihilista, y Nietzsche quizás es uno de sus principales expositores, lo que viene a decir es que la vida humana, vamos, ni la vida humana ni nada tiene sentido. Esa es la tesis fuerte del nihilismo. No es absurdo pensar que la vida humana es un absurdo. Está condenada a la frustración, al fracaso. Es un pensamiento que nos frustra, que nos raspa, que nos duele interiormente, pero no es el pensamiento de algo absurdo. Por tanto, en sentido estricto, yo creo que no demuestra, aunque muestra un camino interesante. Hay otro argumento también basado en la experiencia moral, en este caso la experiencia del deber, que tiene una cierta familiaridad con el discurso kantiano y que evidentemente Kant no formuló, aunque se basa en algunas cosas que Kant dijo, hablando del deber como imperativo categórico, es decir, como imperativo absoluto. Digo que Kant no formuló este argumento porque Kant era agnóstico y este argumento lo que hace es basarse en un concepto que Kant ha desarrollado, que es el del imperativo categórico, es decir, un deber que es incondicionado, que es absoluto, justamente para inducir la existencia necesaria de un ser absoluto. Efectivamente, un imperativo categórico es un mandato absoluto, pero un mandato absoluto exige un mandante absoluto, que evidentemente solo puede ser un ser absoluto. Yo no puedo estar absolutamente obligado, por ejemplo, por mí mismo, porque yo no soy un ser absoluto. Ni puedo estar absolutamente obligado por nadie que no sea una instancia absoluta. Naturalmente que la conciencia es una instancia moral decisiva, pero no es el origen del carácter absoluto de los mandatos a través de la cual efectivamente yo puedo llegar a ser consciente, a través de la conciencia. Yo tengo conciencia de algunos imperativos positivos o negativos, es decir, mandatos o prohibiciones que son absolutos. Por ejemplo, no matarás. Y el significado ostensible que tiene ese mandato como mandato moral es que no matarás a un ser humano inocente, podríamos completarlo así, en ningún caso. No tiene sentido como mandato moral, pues yo qué sé, la prohibición de matar a las personas que te caen bien. No. Como mandato moral, no matar significa que la acción de matar nunca debes hacerla. Ni con alguien que te cae mal, ni con alguien, por supuesto, que te cae bien. Con nadie. Ningún ser humano puede ser víctima, digamos, por lo menos voluntaria, de una acción de matar, ¿no? Bueno, pues ese carácter absoluto que tienen algunos mandatos morales y que está en la estructura misma del deber, y esto Kant lo teorizó muy profundamente, es impensable, en último término, si no la remitimos a una instancia. La conciencia, insisto, es una instancia mediadora. La conciencia es la voz una voz interior, la voz que me hace consciente de ese mandato, pero no es el origen de la obligatoriedad de ese mandato. La tesis cristiana, como quizás sepan, es que la conciencia es un altavoz de Dios.
La conciencia efectivamente es subjetiva, está dentro de cada sujeto moral, suena dentro de mí, pero no es mi voz la que suena dentro de mí, es la voz de Dios, en último término, que es el único que puede mandar absolutamente porque es un ser absoluto. Bien. Por supuesto que hay otras demostraciones, pero bueno, y naturalmente dentro del discurso de la teología de la fe, no ya la teología filosófica, sino la sagrada teología, digamos, el discurso humano que tiene en cuenta efectivamente el discurso divino, o sea, lo que Dios ha dicho para revelarnos, ¿no? Aunque esa teología evidentemente también se sirve de argumentaciones filosóficas, de conceptos y de teorías filosóficas, pero igualmente se sirve, toma pie, digamos, en la revelación cristiana. Evidentemente, dentro de la teología de la fe hay un capítulo, que es lo que se llama la teología fundamental, que es especialmente sensible a los fundamentos racionales que están, por ejemplo, en eso que en la sesión anterior llamábamos los preámbula fidei, ¿no? Los preámbulos de la fe, algunas verdades de tipo natural que están, por decirlo así, como en el comienzo del camino hacia la fe sobrenatural. Bueno, pues evidentemente la teología fundamental, que se preocupa de los fundamentos racionales de la fe, pues también ha encontrado pues muchos argumentos de tipo racional, por ejemplo, históricos, ¿no? Para una persona que tiene una cierta sensibilidad histórica, no sé, por ejemplo, es un argumento muy interesante la historia de la Iglesia. La historia de la Iglesia católica es realmente incomprensible sin tener en cuenta que en ella se ha cumplido la promesa de Jesucristo. Yo estaré con vosotros hasta el fin de los tiempos. Eso le dijo a sus discípulos, ¿no? Si no se comprende esa especial presencia y asistencia de Dios en la Iglesia, resulta completamente incomprensible que la Iglesia, entendiendo que fuese, por ejemplo, una institución meramente humana, pues se hubiera mantenido fiel durante 2000 años, ¿verdad? Pues a los estatutos fundacionales, al credo y a los mandamientos, a pesar de la cantidad de presiones, primero externas y después internas, que ha sufrido para variar en algo ese credo o esos mandamientos, ¿no? Durante los primeros 3 siglos, como saben ustedes, la persecución contra el cristianismo por parte de las autoridades del Imperio Romano fue una persecución violentísima, a muerte. Bueno, pues a pesar de eso, la Iglesia cristiana no sucumbió a esa presión. En los últimos siglos, yo diría en los últimos siglo y medio o 2 siglos, sobre todo ha sido desde dentro del cristianismo, incluso desde dentro de la propia Iglesia católica, donde han surgido las mayores presiones para tratar de variar, digamos, de malversar el credo o los mandamientos, ¿no? Desde luego, el hecho de que un cristiano católico hoy en día pueda tener la convicción de que la profesión de fe que pronuncia, por ejemplo, cuando reza el credo los domingos, cuando va a misa, sea exactamente la misma profesión que hacían los apóstoles, pues esto es para cualquier persona con un cierto conocimiento de la historiografía algo humanamente inexplicable sin tener en cuenta que la Iglesia pues tiene, claro, un fundador divino y tiene un elemento sobrenatural y una ayuda
muy particular de Dios para mantenerse firme y no hacer, como es lógico en cualquier otra institución humana, pues adaptarse pues a la demanda, adaptar la oferta a la demanda, ¿no? Adaptarse a los tiempos. Es evidente que la Iglesia Católica en muchos aspectos que son históricos y contingentes, pues se ha adaptado a los tiempos, naturalmente que sí. Pero desde luego, en los aspectos fundacionales, y concretamente en esos dos fundamentales, que son el credo y los mandamientos, pues usted, a pesar de las presiones tremendas que a lo largo de toda su historia ha sufrido, pues usted no. Esto es inexplicable para cualquier persona que mire con visión histórica, ¿no? También es un argumento realmente extraordinario para personas que tienen cierta sensibilidad para cuestiones del pensamiento. Por ejemplo, la tremenda armonía que se da entre las cosas que cree un cristiano. Es decir, si uno analiza el credo, la profesión de fe cristiana, a primera vista puede parecer que algunas propuestas no encajan bien con otras, los artículos de la fe. Pero si uno mira con más detalle, y esto es la tarea fundamental de la teología, ¿no? Como ciencia, encontrar esa unidad, esa armonía, lo que llaman los teólogos la analogía fidei, ¿no? La tremenda armonía que se da entre unas proposiciones, unos artículos de fe y otros, que, insisto, a primera vista quizás no se percibe claramente, pero si uno profundiza, es verdaderamente ofuscante la armonía grandiosa que tiene la fe cristiana, la fe católica concretamente. Y para cualquier persona que se acerque realmente pues, a la teología, a la predicación de los padres, de los primeros doctores cristianos, ¿no? a la armonía que hay en todo el magisterio, digamos, de la Iglesia a lo largo de los 20 siglos, de los papas, etc., pues realmente eso es algo extraordinariamente sugestivo para las personas, digamos, que tienen algo de sensibilidad para cuestiones de pensamiento. Naturalmente, un argumento, si se le puede llamar así, fortísimo, quizá el más fuerte, pues es la vida de los santos. O sea, la vida de personas santas, por ejemplo, el Papa emérito, Benedicto XVI, que como quizás sepan, antes de ser Papa y antes de ser obispo de München, que es la ciudad del Papa anterior, San Pablo VI, le ordenó obispo, pues él fue muchos años profesor de teología y concretamente de esta materia que mencionaba, de teología fundamental. Y es un hombre que siempre ha estado muy preocupado intelectualmente, también cuando ejercía de papa, ¿no? Por la cuestión de la fe y de la racionalidad de la fe. Bueno, pues él alguna vez ha dicho algo parecido a esto. Para mí el argumento fundamental no es ninguno de los argumentos teológicos o filosóficos que yo estudio, o históricos o filológicos, estudio filológico de la Sagrada Escritura, ¿verdad? Pues también es una fuente de indicios racionales extraordinariamente interesantes sobre la fe, o sea, de la verdad de la fe cristiana. Bueno, pues para Ratzinger, teólogo, el argumento, digamos, fundamental de la racionalidad de la fe es el tenor de vida que ha inducido la profesión de la fe católica en muchas personas que yo conozco, por ejemplo, mi madre. O sea, la bondad de muchas personas que han intentado vivir de acuerdo con esa fe cristiana. Pues eso es para, yo creo que no solamente para Ratzinger, lo he puesto, digamos, como un punto de contraste. Para muchísima gente el argumento fundamental. O sea, realmente la vida de esta persona valida la fe de esta persona. Si Dios no existiera, pues la vida de, no sé, de Santa Teresa de Calcuta,
pues sería un absurdo radical. Es una persona que se dedicó a cuidar a los pobres, a los leprosos de Calcuta, etc. Pero ella, sobre todo a partir de que le dieron el Premio Nobel de la Paz, dejó muy claro que, bueno, ella no se ocupaba de los más pobres entre los pobres pues, por morbo o porque tuviera afición a las llagas de los leprosos, no, sino porque yo me paso 5 horas todos los días contemplando a Jesús eucarístico y he aprendido, gracias a eso, a descubrir el rostro de Cristo en el rostro doliente de estas personas. Si no, desde luego, de ninguna manera me verían ustedes como me ven. Bueno, cualquier persona que no tenga la fe católica oye eso y puede decir, bueno, pues realmente si Dios no existe, la vida de esta señora es un absurdo radical. No estoy dispuesto a decir que la vida de esta señora sea absurda, ergo, Dios existe. Dios tiene que existir, porque si no... Y si no, pues como dicen algunos en mi tierra, deslenguados, pues habría que inventarlo, justamente para... Estos argumentos evidentemente no demuestran, aunque suponen indicios racionales muy interesantes para... A mí me parece que demostrar, en sentido filosófico, demuestran las 5 vías, o sea, los 5 argumentos metafísicos que propone Santo Tomás de Aquino. Y los demás, pues yo creo que más o menos meritorios unos que otros, muestran caminos muy razonables que pueden inducir a pensar en que efectivamente haya algo así. Muy bien. Pues con esto terminaría ya el tema este de la existencia de Dios y ya en la siguiente sesión entraremos en el asunto de la esencia de Dios, o sea, en qué consiste Dios, por lo menos qué es lo que limitadamente la razón puede decir sobre eso, la razón filosófica. Pues nada, hasta la próxima.